nombre es Katia Alexandra Retamal. Y yo, Elena Tapia. Y están escuchando Cachai Política. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales de Colombia. Los candidatos con la mayor votación en la primera vuelta, que tuvo lugar el 31 de mayo pasado, fueron Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha del Partido Defensores de la Patria, con un 43.74% de los votos, e Iván Cepeda, candidato de izquierda del Partido Pacto Histórico, con 40.90% de los votos. La segunda vuelta se hará este 21 de junio en Colombia, pero la votación será abierta para todos los colombianos en el extranjero, como aquí en Montreal, entre el 15 y el 21 de junio. Como Cachai se define políticamente como una agrupación de izquierda, obviamente defendemos y los invitamos a votar por Iván Cepeda. Nuestro candidato propone una revolución ética contra la corrupción, una revolución agraria, una economía popular que distribuye la riqueza a través de una contratación pública centrada en la comunidad, profundizar la participación ciudadana a la política y esforzar la protección de los derechos humanos frente a la violencia y la estigmatización. En materia internacional se plantea una política exterior autónoma con énfasis en el reconocimiento del Estado palestino, la integración latinoamericana, la defensa de los migrantes y el abandono del modelo prohibicionista de drogas. Para ustedes, hoy recibimos Jessica Ramos y Ronald Arias, militantes de izquierda colombianos, que nos van a presentar un poco la historia política de Colombia para que podamos entender juntos y juntas la importancia de estas próximas elecciones, no tan solo para Colombia, sino que por toda Latinoamérica. Hola, muchas gracias por esta invitación. Es muy lindo eso de construir patria grande, como decía José Martí, o la Via Yala, como nuestras primeras naciones. Mi nombre es Jessica Ramos, nací en Bogotá, pero mi identidad es de América Latina. Así que considero que todas nuestras luchas son las mismas. Nuestro proceso de colonización ha sido similar y por ello también todas las violencias más contemporáneas, ¿verdad? Soy militante de la Unión Patriótica, partido político que sufrió un genocidio en los años 80, y también del Partido Comunista Colombiano. Actualmente somos parte del Pacto Histórico, nuevo partido legalmente conformado este año justo, que hace parte de unas, pues, de las fuerzas, digamos, de izquierda, pero también muchas otras fuerzas en el país, ¿no? Podemos hablar un poco más adelante de ello. Hola a todos, todas. Katy, Elena, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Como lo dijo Jessica, es muy importante estos espacios de diálogo, en especial en este momento en donde tratan de aislarnos, ¿no? Como debe rompernos los procesos latinoamericanos, los procesos de integración, y estos espacios son muy importantes para empezar a generar estos procesos de escucharnos nuevamente, buscar puntos comunes y poder avanzar. Me presento, yo soy Ronald Arias, soy militante de la UP, del Partido Comunista Colombiano. También hago parte del Pacto Histórico bogotano, también colombiano. Y muchas gracias por la invitación. Educador, puedo decir también. Muchas gracias. Como lo habíamos mencionado en el primer capítulo, vamos a empezar con la definición de una palabra que encontraba interesante para las elecciones colombianas, pero también, como lo hablamos un poco antes de empezar a grabar, que afecta el mundo y Latinoamérica. Entonces la palabra de hoy es neoliberalismo y va así: una corriente de pensamiento político y económico que defiende el libre mercado, la propiedad privada y la reducción al mínimo de la intervención del Estado en economía. Promueve la desregulación, la privatización de las empresas públicas y el libre comercio como motores de crecimiento. En otras palabras, es la instrumentalización del Estado para los beneficios del capital. Creo que sería bueno hablar del neoliberalismo, pero también antes de llegar, porque vamos a hablar
principalmente de las elecciones, pero quizás de hablar de un poco de la histórica, hacer como un pequeño curso de historia, como 101 de la historia política de Colombia, porque esa pelea de la izquierda, o sea, es una historia, hay una historia que es importante saber de dónde empezó y cómo llegamos a Petro y por qué es importante seguir la lucha hoy día. Entonces, pues, no sé quién quiere responder, pero... Esa pregunta me parece clave porque la hemos analizado, digamos, en espacios donde, pues, de formación un poco menos formal, por llamarlo así. Y la historia de Colombia, al igual que América Latina, tiene unos lazos, ¿no? Pero nosotros podemos hablar de una violencia contemporánea, más bien dentro de nuestra historia reciente, una violencia de aproximadamente 70, 60, entre 80 y 60 años. Pero antes de eso hablamos de que la misma República de Colombia, cuando se funda hacia 1820, hay una serie de guerras, incluso después de la independencia hay una serie de guerras constantes, sistemáticas en todo el territorio nacional. Dicen que aproximadamente son 7 guerras. De allí pasamos a lo que se conoce como el Bogotazo, que es hacia 1948, un gran momento de violencia donde nacen las primeras guerrillas que se autodenominan autodefensas liberales. Y luego de un par de años nace lo que se conoce como las FARC, ¿verdad? Pero todo ello con una fuerte violencia contra las poblaciones indígenas, afrodescendientes, rurales sobre todo. Y aquí es clave mencionar uno de los problemas estructurales de la violencia en Colombia y es el mal manejo de la tierra para las mayorías, ¿no? Es decir, no hablamos de una reforma agraria en Colombia, nunca se desarrolló. Hubo como leyes propuestas por algunos gobernantes, pero nunca fue real, nunca se hizo real. Entonces eso lo que generó fue efectivamente que la tenencia de la tierra fuera una de las más ridículas en el mundo incluso. Es decir, un terrateniente podía tener no sé cuántas hectáreas y miles de campesinos nada. Entonces eso también es una de las razones estructurales de por qué campesinos se unen y crean lo que se llamó las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hacia los años 60. Todo eso viene acompañado pues de disputas por la tierra, de violencias, de donde el Estado también genera con esa contribución estadounidense de lo que conocemos como el enemigo interno o de la doctrina y práctica contrainsurgente, anti-subversive o anti-subversión en francés, que es toda esa práctica de ver a quien proponga o quien critique al gobierno por mejoras sociales como un enemigo dentro del propio Estado. Entonces, incluso el Estado colombiano fue anticomunista antes de que existiera el anticomunismo. O sea, es tan grave como ello. Desde los años 80 reprime protestas, reprime organizaciones sociales y en los años 30, cuando nace el Partido Comunista, lo criminaliza y lo ilegaliza. Entonces, pasamos por toda una violencia que nos deja alrededor de 200.000 muertos formales. Es decir, hay miles de fosas comunes, miles de desaparecidos que nadie sabe ni ha contabilizado. Entonces, el proceso de memoria histórica es un proceso clave que hay que entender y que hay que tener en cuenta siempre. Como decíamos ahorita, Ron mencionaba antes de la conversación, no podemos hablar de lo que somos como Colombia sin hablar del conflicto armado. Sí. Pero también eso nos obliga a hablar de la paz. Sí. Entonces, Colombia en el 2016 firma un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Llevamos, justo este año se cumplen 10 años, pero los gobiernos, el primero que la crea, vamos a decir, Juan Manuel Santos, de alguna manera también le hace como zancadilla y no la permite, no la desarrolla como debió haber sido. Y luego llega otro gobierno de extrema derecha también y se pasa por la galleta, es decir, olvida como el acuerdo y llega a lo que somos ahora. Entonces creo que pasé muy rápido, seguramente hay elementos que se me quedan por fuera. Hay algo igual que es importante mencionar, porque muchas veces justamente, y creo que por eso también es importante la izquierda de crear lugares de información y de discusión, de que el pueblo se armara y tomara esa decisión fue necesario en ese momento, en el contexto histórico de que estaba viviendo el país.
y eso no es de necesariamente hacer la apología de la violencia, pero de entender por qué se justifica una violencia de extrema derecha y la respuesta de la izquierda de defensa a sus derechos es criticado. Es que considero que ahí hay una parte que es importante tener en cuenta de la historia de Colombia y es, por ejemplo, cómo se han cerrado también los espacios democráticos en el país históricamente, ¿sí? Como lo mencionaba Jessica, ahí hay elementos, por ejemplo, como, por ejemplo, con el Bogotazo en 1948, es tan determinante ese momento histórico para nosotros que, por ejemplo, y no solamente para nosotros, sino que de ahí incluso le da el surgimiento a lo que va a ser la OEA. La Confederación Panamericana se transforma, surge la OEA y ya sabemos lo que es la OEA. Es un instrumento, es un órgano de control por parte de los Estados Unidos para controlar a los países de nuestra América. Ahí hay un aspecto muy importante y es cuando les mencionaba el aspecto de la democracia y de la participación en Colombia, y es, por ejemplo, cuando viene a desarrollarse entre el 50, 70 el Frente Nacional, que es un acuerdo entre los dos partidos hegemónicos, liberales y conservadores, en donde ellos se alternaban el poder. Entonces, 4 años liberal, 4 años conservador, 4 años liberal, 4 años conservador. ¿Y qué es lo que el Bogotazo, para que nosotros entendamos? El Bogotazo fue un levantamiento popular, ¿sí?, que se dio cuando asesinaron al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Sí, entonces Jorge Eliezer Gaitán en ese momento empieza a presentarse como una alternativa a ese bloque hegemónico de liberales y conservadores. Entonces, si bien era ligado al Partido Liberal, su enfoque era mucho más popular, mucho más de democracia de base, mucho más transformador, y por eso él denuncia, por ejemplo, que es incluso, él denuncia lo que fue la masacre de las bananeras de la United Fruit Company. Él la denuncia, hace el debate, por ejemplo, ¿sí? Que pues vamos a ver después qué es la United Fruit Company, cómo se mantiene en el tiempo, cómo transforma su nombre también con la Chiquita Brands, el rol que va a tener con los paramilitares después. Entonces si uno se pone a analizar, es una historia que no se puede ni siquiera tomar en cuenta en 20 años, en los 20 años, sino es una violencia que data de mucho tiempo atrás. Sí, y solo para clarificar, lo que pasaba en ese instante es que el Partido Liberal tenía cierto elemento de la izquierda para hacerse pasar como un cambio, pero al final era otro partido también más de derecha o más de centro y que nos proponía una real alternativa, digamos, y de ahí llegó el Bogotazo. ¿Eso es lo que entiendo? Sí, más o menos, digámoslo. Ese periodo de la violencia, sí, es necesario hablar de ese periodo de la violencia en donde se mataba entre unos y otros en una violencia totalmente descarnada, sí, entre liberales y conservadores, donde se hacían prácticas como la muerte de la corbata, ¿sí? Empalamientos, muertes terribles. Pero sin embargo, cuando se iba a ver en la práctica, pues las altas dirigencias de los partidos pues estaban acordando entre ellas. Uh-huh. Tanto así que, por ejemplo, en el Bogotazo, cuenta la historia, salieron los tanques con banderas rojas y la gente que estaba ahí resistiendo, rechazando, como buscando el cambio, pensaron, son los tanques y vienen con banderas rojas, dejémoslos pasar, se unió el ejército con nosotros. Cuando, ¡pum!, oh sorpresa, pasaron y empezaron a atacarlos. Entonces son cosas como esas, y después de eso pactaron, ¿sí?, entre liberales y conservadores, cómo se iban a alternar el poder y cosas de eso. Entonces son cosas como esas. Entonces simplemente el Partido Liberal y el Partido Conservador decir cuál es, incluso en este punto decir cuál es más derecha que el otro, es difícil. Lo mismo como que tú decías entre liberal y conservador. Exacto. No hay una gran diferencia, sino que es lo mismo, depende de qué ángulo lo miras. Sí. O con lo que te ofrecen, pero al final hacen lo mismo. Entonces no es que no, como nosotros aquí que vivimos en este país, nunca, no podemos votar ni por conservador ni por liberal, porque es votar por capital, ¿cachai? Tenemos que votar por otro partido que tenga un poquito más de decencia, ¿no? Creo que hay que entender también, de lo que yo entendí o de lo que me informé, es que la derecha gobernó el país por muchísimos años. Y de lo que yo entiendo, es súper reciente la historia de la izquierda, justamente con Petro. No sé si es oficialmente el primer gobierno realmente de izquierda o bueno, es algo igual que nuevo en la historia. Entonces creo que
Pero no había un candidato que también era progresista y lo mataron, ¿no? Lo asesinaron, claro. Porque yo vi eso varios. Claro, sí. Digamos que ahí está el clic del asunto, ¿sí? Y es, por ejemplo, cuando estábamos ahorita tocando el tema de democracia, ¿sí? De cómo se reparten el poder liberales y conservadores. Cuando, por ejemplo, irónicamente es en esta misma época, 60, 70, en donde viene a surgir todo una amplia gama, porque no son solamente las FARC las que surgen, sino surge una amplia gama también de movimientos armados de otras guerrillas. Surge el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, surge posteriormente el M-19, que es de donde viene Gustavo Petro, y firmaron la paz, y con eso se consolida la Constitución del 91. Surge el Ejército Popular de Liberación, que una facción de ellos después van a terminar mutando en paramilitarismo. Surge guerrillas indígenas como el Quintil-Lame, que también se desmovilizan, ¿sí? Entonces, digamos lo que hay una historia, ¿sí? De violencia. Grande. O una historia bien fuerte que, de hecho, escuchándolos a ustedes, pensaba yo como, al final de cuentas, como todos los pueblos de nuestra América hemos pasado por traumas. En el caso chileno podemos decir que el trauma de Chile ha sido la dictadura, ¿sí? Exacto, sí. En el caso de nosotros ha sido la violencia. Sí, y eso es un elemento ahí clave que es importante tenerlo en cuenta, porque en Colombia siempre se ha vendido la imagen que somos una de las democracias, o somos la democracia más antigua del continente, cuando sabemos que eso no es verdad. Ejemplo claro, por ejemplo, en los años 80, cuando se estaba haciendo la izquierda, no solamente la izquierda, sino los movimientos sociales, los movimientos alternativos, le han jugado históricamente a la paz con el propósito de avanzar con una paz con justicia social, de garantía de derechos, ¿sí? De aperturas democráticas. En los 80s, por ejemplo, se intenta un diálogo de paz, ¿sí? Que es lo que con las FARC-EP, y es lo que da el surgimiento, por ejemplo, a un partido político como la Unión Patriótica, ¿sí? En donde, si bien hacía parte de las FARC, hacía parte muchísimos sectores alternativos, movimientos sociales, hasta liberales y conservadores, demócratas, ¿sí? Pensándose en una alternativa diferente a lo que era en ese momento el bipartidismo. Después el Estado colombiano, en alianza con el paramilitarismo, generan todo lo que es el proceso de exterminio. Se habla de más o menos 6.000 militantes de un partido exterminado. Genocidio político. Entonces, ahí hay un primer elemento, ¿sí? Después se viene a firmar, por lo menos en el 91, la Constitución y todo el cuento, pero por ejemplo surge del M-19, también terminan asesinando a Pizarro, que es un elemento clave ahí. A nosotros como UP nos matan a Jaime Pardo Leal, nos matan a Bernardo Jaramillo, nos matan a Manuel Cepeda, que es el papá de Iván Cepeda. Exacto. Entonces es un proceso de exterminio, pero ahí hay un elemento que valdría la pena tocar, y es también el nivel de descomposición de la misma derecha, el nivel de descomposición de la oligarquía colombiana. Porque es que simplemente se ubica la discusión de que es el pobrecito empresario, el pobrecito terrateniente, que es que le quieren quitar las tierras, pero cuando uno va a mirar en detalle qué es lo que está pasando ahí, también ahí tiene mucho que ver el narcotráfico. Exacto. Y el narcotráfico, por ejemplo, ahí tiene un rol determinante, por ejemplo, lo que fue el cartel de Medellín, ¿sí? ¿Quiénes vienen después de esa línea? ¿Quiénes son los que vienen después del cartel de Cali? Entonces, digamos lo que es como si se hubiera gestado una lumpenburguesía, porque al final de cuentas son sectores económicos poderosos, ¿sí? En donde, por ejemplo, no solamente se han beneficiado empresarios, terratenientes, sino también banqueros. Se han beneficiado banqueros. El tema de dólar. Y no solamente yo hablo de Colombia, porque es que también esa es otra discusión que incluso ahorita Trump planteaba, y es que ellos están peleando con el narcotráfico. Y ¿qué? Entonces ¿Peleando o traficando? Exacto. Porque en Chile igual Pinochet también traficaba. Por ¿entiendes? eso. Armas y
drogas. Y entonces ahí es cuando nosotros decimos, espera un momentico, señor, espera un momentico. Sí, acá hay zonas en donde se produce, sí, que se están buscando alternativas. Se nota que el tema, es evidente que el tema de fumigación no ha servido, que el tema de bombardeos no ha servido. Necesitamos pensarnos otras alternativas. Pero bueno, analicémoslo ahora con su lógica. ¿Qué pasa y qué está sucediendo con la droga cuando llega a Estados Unidos? ¿Quién la distribuye? ¿Quién la vende? ¿Quién la mueve? ¿Qué consume? Pues los sectores populares. Los sectores populares son los que los consumen, sino ¿cuáles son los carteles gringos que están allá metidos? Es que no existen, pues ellos. Para ellos no existen. Somos nosotros, exacto. No existen. Pero no solamente eso. ¿Dónde se está quedando la plata del narcotráfico? En Estados Unidos. Entonces, ahí hay un doble discurso también bien complejo que empieza a generar lazos, ¿sí? Porque al final de cuentas también eso es un elemento también propio de la historia colombiana que no se puede entender la historia de Colombia con la supuesta lucha contra el narcotráfico, porque entre esa lógica también está, por ejemplo, en el gobierno de Andrés Pastrana, lo que fue el denominado Plan Colombia, que fue un financiamiento total de los Estados Unidos al tema supuestamente de combatir la insurgencia y combatir, pero pues al final de cuentas es la guerra contra el narcotráfico se convierte simplemente en una forma de privatizar recursos públicos de los estadounidenses que pagan impuestos para pagarle a empresas privadas que son las que fabrican y venden las armas. Perdón, ¿el Plan Colombia fue bajo qué gobierno y en qué año fue eso? El Plan Colombia fue en el gobierno de Pastrana. Eso fue antes del gobierno de Uribe. Justo el gobierno antes de Uribe. ¿Qué gobierno es? ¿Qué partido? Eso fue antes de los 2000. Eso fue Partido Conservador. Okay. ¿Y fue financiado por el partido y los Estados Unidos? ¿Eso es lo que entiendo? El Plan Colombia hace parte de una lógica histórica y sistemática de la doctrina contrainsurgente. Pero el Plan Colombia en específico es el otorgamiento sistemático de miles y miles de dólares gringos diariamente para combatir, entre comillas, la insurgencia, pero también para procesos de paz, entre comillas. Inicia en el año 2000, que es con Andrés Pastrana, que fue un expresidente, que además también, entre otras cosas, estuvo en el Lolita Airlines, ¿cómo se llama? Bueno, sí. En el caso de Epstein, para reducirlo. Y entonces inicia en el 2000, pero pasa de lleno cuando en el 2002 una persona conocida como Álvaro Uribe Vélez, que además fue en investigaciones de los Estados Unidos, dicen que fue el narcotraficante número 82. Entonces, él fue parte, mencionan que fue parte y además toda su familia también, su padre Alberto Uribe Sierra fue asesinado, según dicen, por las FARC, pero eso todavía no es seguro también. Y cuando fue encontrado, quien lo movilizó era una avioneta de Pablo Escobar. Entonces hay toda una lógica oscura detrás del personaje de Álvaro Uribe Vélez, que sigue dando de qué hablar, que sigue siendo como un líder de la ultraderecha en Colombia, pero que además es responsable del asesinato sistemático de más de 7.837 jóvenes, que en su condición de empobrecimiento, de indigencia, de campesinado, es decir, jóvenes, sobre todo hombres, fueron asesinados y la mayoría eran menores de 36 años. La mayoría eran hombres jóvenes, también hubo mujeres, pero la intención era mostrar los resultados de que la guerrilla se estaba acabando. Pero en realidad lo que se estaba haciendo era el modus operandi era ir a los barrios populares, a los municipios, decirle a los pelados jóvenes, tengo trabajo en este bar, en esta otra ciudad, vamos. Se los llevaban, los disfrazaban de guerrilleros y les daban tiro de gracia. ¿Cómo se empiezan a dar cuenta? Porque los jóvenes empiezan a desaparecer y las mamás, como siempre, el rol de la mujer clave en las guerras y en los conflictos era ver dónde está mi hijo. Su hijo era guerrillero. Hombre, mi hijo tenía deficiencia mental, ¿cómo pudo haber sido guerrillero? Entonces, todas esas cosas llevan a que se les indique a Álvaro Uribe, pero Uribe ahorita no está sindicado de eso en Colombia. De lo que está
todas esas, el aparato judicial de la burguesía colombiana ha sido muy fuerte en general en el mundo, pero es tan fuerte que Uribe fue a nuestro candidato, Iván Cepeda, lo lleva a los estrados judiciales y gana Iván Cepeda. Y eso por la muerte de su padre, ¿no? No, eso es por inventar una serie de compra de testigos que, Iván Cepeda empieza a ir a las cárceles porque lo empiezan a llamar ex paramilitares y le dicen, yo trabajé con tal, conectado con Uribe Vélez. Entonces Uribe Vélez lo que él hace... Porque él investigó mucho los derechos de la gente que era perseguida, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces lo que Uribe... La cosa de los derechos humanos, tratando de buscar tratando de también buscarle financiamiento a la gente que había sido perseguida, ¿no? Algo así, ¿o no? Más que el tema de financiamiento, es un tema de reparación. Reparación, sí, eso. Y no se puede hablar de reparación si no hay verdad. Partamos de eso. Sí, claro. Sí, verdad, reparación y justicia. Claro. Entonces, digámoslo. Pero no llegan ahí. Claro. Entonces, pero él sí gana algo, porque yo tengo entendido de que si él ganó algo en algún momento acerca de eso, ¿no? Lo irónico del proceso es que cuando, como menciona Jess, los paramilitares le empiezan a contactar a él, ¿cierto? Pues para declarar y todo el cuento. Estaban en la cárcel, ¿no? Son paramilitares que firmaron el acuerdo de paz con Uribe Vélez, que es necesario decirlo. Que también es que incluso hasta entre ellos mismos se traicionan, porque uno de los elementos claves que ellos empezaron para hacer el proceso de... ¿Cómo se llama el proceso? El proceso de ellos de paz... Bueno, el proceso de paz con los paramilitares, justicia y paz, uno de los acuerdos era prácticamente como no iba a haber extradición. Terminaron, al momento que empezaron los paramilitares a hablar, de una se extraditaron. ¿Para dónde? Para Estados Unidos. Sí. Entonces, después de eso, entonces empieza a generarse ahí un proceso legal. Uribe trata de meter a Iván Cepeda en un proceso de supuestamente compra de testigos, que estaba comprando testigos y todo el cuento. Le arman proceso a Iván Cepeda por eso. Cuando en una de esas investigaciones, en una de esas escuchas, un paramilitar, de hecho es el que termina hablando ahí, y termina hablando con el señor Álvaro Uribe Vélez, en donde dice, no, pues tan como era toda su estrategia para querer hundir a Iván Cepeda. Cuando sale esa grabación, todo el proceso se le voltea a Álvaro Uribe Vélez y ahora él es el que termina ahí en problema. ¿Y está preso ese hombre? Entonces, gracias a ese proceso, digámoslo, el año pasado, se logra fallar una parte, ¿sí? En donde le dan cárcel al hombre, en donde termina involucrado su abogado, Diego Cadena, en donde termina involucrado más de un cómplice del hombre. A él terminan dándole cárcel a Uribe Vélez en primera instancia. Pero pues el sistema judicial, pues que todo lo permite, ahí sí como robándome un poco la frase. Nadie va a la cárcel, todos los jueces, todos hacen cárcel en su casa, pues, ¿cómo se dice cárcel? ¿Cómo se dice eso, la cárcel? A domicilio. Sí, porque aquí en Chile es muy común de que los jueces de derecha sacan a esta gente, salen culpables, les dan 5 años, pero pueden cumplir su condena en su casa, que lo encuentro realmente asqueroso porque son gente que estafan, que roban, que matan. Y mira, y no pagan ningún crimen, como lo que les pasa a ustedes en Colombia, ¿no? Solo comentar un poco que lo de Uribe, él no va a la cárcel y él no lo acusan para ir a la cárcel. Lo que pasa es que él en primera instancia, la primera juez dice, usted es culpable de eso. Para mí usted es culpable totalmente, pero eso va a otros estrados judiciales, a otras instancias, digamos, y dicen, no, usted no es culpable. Entonces, hoy él no es culpable. Pero eso es lo que siempre pasa, porque cuando tú dices que la gente no va a la cárcel,
la gente con poder y con plata no va a la cárcel, pero la gente pobre, ahí está la gente, la mayoría de la gente que está en la cárcel son la gente pobre. Y ahora mira, con Kast en Chile dice que un joven que va a hacer un graffiti va a ir a la cárcel. Pero ¿cuánto político, o sea, Pinochet se murió sin sin haber pagado nada, y eso siempre pasa, y lo que encuentro tan asqueroso justamente también de esa instrumentalización de la violencia o del crimen de la derecha es que hacen toda una campaña sobre eso, sobre la justicia, sobre poner mano dura con el crimen y todo. Pero los crímenes de ellos se protegen entre ellos, y es más, y cuando hablan de orden y de justicia, es represión a los más pobres, que también es una realidad que la gente no quiere hablar también, de que hay gente que decide hacer crimen o vender droga y todo porque viven en unas condiciones donde no encuentran alternativas de trabajo o de lo que sea para poder sobrevivir. Entonces es también de ver qué es lo que empuja a la gente en situaciones extremas de elegir un camino ilegal o de crimen para poder sobrevivir, pero eso, bueno, es otro tema. Pero para seguir justamente en la línea del tiempo de todo eso, solo para entender lo que estaban describiendo con Iván Cepeda, eso pasó, ¿cuándo fue eso? ¿Fue bajo Petro? Sí, fue el año pasado. El año pasado. Todo el juicio fue televisado además por internet. Y fue de varios meses, donde casi todos los días era el juicio. Y si seguimos justamente en la historia de Colombia, bueno, pasamos ahora, porque no sé si respondieron bien, entendí que hay mucha gente que fueron asesinados, pero si entiendo bien, Petro es el primer gobierno de izquierda oficial que tuvo en Colombia. ¿Cómo ustedes explican cómo llegó ese gobierno? Y para poder ir a la próxima etapa de ahora, ¿dónde estamos ahora en esta elección y cómo se va a continuar o va a tomar otro camino? Sí, justo cuando Ron hablaba un poco de esa política de liberales y conservadores, de esa violencia bipartidista, se rompe en algún momento, pero lo que pasa es que, bueno, Petro es un símbolo en sí, digamos, sí. Pero al mismo tiempo son años de lucha acumulada. Entonces, al mismo tiempo que hubo violencia sistemática y represión, también las organizaciones nunca dejaron de trabajar por la paz. Entonces, lo que Petro es hoy no es en sí Petro como un sujeto individual, sino que es la construcción y el entendimiento de llegar en un momento a organizarnos de manera colectiva, donde habían comunistas, liberales, demócratas, mujeres feministas, comunidades afroindígenas, etcétera. O sea, toda una pluralidad de pensamiento decide organizarse y unirse, y creo yo, entre otras cosas, que eso es lo que impulsa, ¿sí? Pero además lo que impulsa también, entre muchas otras cosas, es las condiciones materiales tan deplorables que la gente sufre de manera sistemática, pero que se amplifican con la pandemia. Entonces, con la pandemia, la gente en los barrios, en los pueblos, saca un trapo rojo en señal de me estoy muriendo de hambre. Entonces, eso se generaliza en muchos pueblos y ciudades del país, y lo que pasa es que la gente empieza a agarrar toda esa rabia, pero también toda esa unidad y solidaridad, donde en sí, en realidad, no se dejaron morir unos a otros, sino que hubo solidaridad. Entonces, eso, entre otras muchas cosas, incita a la gente a que salga, y es lo que estalla después de Chile en el 2019. Estalla también nosotros allá, y es la juventud desde 14, 15, 20 años que impulsan esta lógica de estamos mamados. Sí. Nos han quitado tanto que hasta el miedo nos quitaron. Sí. Entonces dicen los pelados, no me apropio de su lema y de su lucha, que son años también de lucha y de formación. En Chile también durante el estallido. Sí. Efectivamente. Entonces, entre otras cosas, eso es lo que lleva a que ganemos la presidencia, ¿no? Con muchas dificultades, con mucha... ¿Se acuerdan de cuánto era el porcentaje de voto que ganó? No. Sí, claro. Bueno, el porcentaje no, pero sí sé que alrededor de 11 millones de personas en segunda vuelta nos dieron la posibilidad de sí
Sí, para responderte la pregunta, sí, el Pacto Histórico y Gustavo Petro es el primer partido, el primer presidente de izquierda o alternativo en la historia de más de 200 años de república en nuestro país. Creo que otro elemento que vale la pena mencionar es, digámoslo, si bien el tema de la pandemia tiene un factor, es el detonante, no se puede desconocer el aspecto de la firma del acuerdo de paz. Y la firma del acuerdo de paz es muy importante, es porque le quita la narrativa de la guerra a la derecha. Es tan importante ese aspecto porque cuando ustedes, antes del acuerdo de paz, ustedes escuchaban la narrativa de los medios de comunicación y era vamos a combatir a los comunistas, vamos a combatir a la insurgencia, acabar a las FARC, acabar a las FARC, acabar a las FARC, acabar a las FARC, acabar a las FARC. El discurso era netamente guerrerista, pero cuando se firma el acuerdo de paz se acaba, pero empiezan a surgir otro tema de problemas y es todo el tema, por ejemplo, de la corrupción. El tema de la corrupción, los favores, cómo se están manejando los contratos, cómo se está manejando el Estado. Duque es un factor determinante ahí, porque es que no solamente, si bien es la representación clara del uribismo, sí, que es como una muestra clara de ese nivel de descomposición, porque uno puede decirlo incluso también porque si uno analizándolo políticamente, pues no es que sea necesariamente un supercuadro político el uribismo. Fue muy torpe en muchos aspectos, ¿sí? Salía al país y era la burla de Colombia, ¿sí? Permitió de cierta forma que se fuera, mientras la gente, como lo mencionaba Jess, era el tema, por ejemplo, la gente está aguantando hambre. La gente está aguantando hambre, pero los bancos se están tapando en plata. Estamos aguantando hambre, pero las grandes empresas se están tapando en plata. Estamos aguantando hambre y las pequeñas empresas están tratando de aguantar, no les llegaban los créditos para mantenerse. Pequeñas y medianas empresas haciendo lo que fuera para mantenerse en a flote, para no despedir a sus empleados. Pero las grandes empresas, los grandes oligopolios, sí se seguían manteniendo pues con todas las ayudas que dio el Estado en su momento. Entonces ahí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, para que surge este proyecto claro. de unirse el pueblo y combatir al fascismo, a la derecha, porque sí, en realidad eso era lo que era. Y hoy día lo mismo que lo que tú acabas de mencionar de Duque es lo que está pasando ahora con Kast, ¿cachai? Que es un tipo que sale en la televisión, que no cuando habla no sabe lo que está hablando, ni él sabe lo que dice. Entonces es como que tú te reís porque él empieza a hablar y cambió el tema porque se olvidó de lo que tenía que decir, porque no tiene ni siquiera preparación. Y yo creo que toda la gente que está en los gabinetes de Kast tampoco entendí, es como si no entendí en qué parte del mundo estudió esta gente, porque ni siquiera están preparados para tomar los puestos que tienen. Entonces, eso es peligroso para un país, porque están haciendo cosas que van a dañar y van a traer mucha pobreza, porque todo lo que se conquista se destruye. Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Yo pienso que para allá vamos, ¿no? Si ganara el otro candidato, porque ustedes, en vez de avanzar, van a retroceder, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, y eso es lo que pasó en Argentina. Entonces, no puede volver a pasar. O lo que pasó en Ecuador, el país más tranquilo del mundo. Hoy día es el país más peligroso del mundo. Entonces, tenemos, no sé, la humanidad, en algún momento la gente tiene que empezar a pensar, a leer, a educarse, porque no pueden estar votando porque me cae bien, o porque es bonito, porque es simpático, o porque dijo, o por cómo se viste, o porque vive en Italia. Oye, piensa en tu país, piensa en tu gente, piensa que tú quieres mejorar las condiciones de tu pueblo para que puedan vivir en paz, para que puedan comer, para que los niños puedan comerse un plato de comida al día, mínimo. Entonces, eso es lo que es preocupante, ¿no? De lo que está pasando hoy día en Latinoamérica, especialmente nosotros la preocupación por hacer este programa era por eso, porque yo había conversado con ustedes hace mucho tiempo, el año pasado habíamos conversado de que teníamos que hacer algo. Y ojalá que nos apoyen y podamos tener más gente para que podamos seguir haciendo, porque estos temas son interesantes. Ustedes nos están dando una historia de su país, una historia que nosotros no la conocemos a fondo y que a lo mejor la gente que nos va a escuchar va a aprender a conocer a Colombia, su realidad,
Y tú eres, Jessica, tú siempre te admiro mucho porque eres como un libro de historia. Entonces eso es importante porque gente joven, brillante, que sabe tanto de su país, que conoce tanto su historia, la tienes que dar a conocer porque tu gente también la necesita entenderla y aprender de eso. Entonces, para eso estamos aquí, así que vamos hablando de todo lo que tenemos que hablar porque estamos en nuestra salsa. Pero sí, como dice, justamente creo que es súper interesante y para mí justamente era importante de hacer toda la histórica porque mismo si todas las luchas se parecen y están conectadas, hay un contexto en cada país que es importante de entender. Como no se puede entender la historia de Chile sin hablar de los Chicago Boys, del golpe de Estado. O sea, no se puede, hay que entender todo eso, hay que entender el estallido social, hay que entender cómo no pasó la Constitución para llegar a Kast. No se puede solo porque si uno se pregunta, pero ¿cómo votamos por justamente un hijo de nazi, abiertamente pinochetista? Bueno, hubo varios elementos que llegaron a eso y también en un contexto, como lo mencionaban, un contexto también internacional, que el fascismo está subiendo por todo el mundo. Pero justamente encuentro que es interesante e importante de entender que en Colombia, que de saber que hubo tanta violencia, hubo tantos problemas, pero fue siempre gobernado por la derecha y que la izquierda, o sea, es el primer gobierno en la historia de Colombia de izquierda. Entonces, ¿cómo yo no puedo entender cómo se puede criticar la izquierda si, o sea, es un bebé? No tuvo el tiempo. ¿Quién tiene el tiempo? No sé cuántos años son. 4 años. Entonces, ya con la izquierda de otros países que pudieron gobernar con otros candidatos, es difícil en 4 años, primero, sacar todo lo que se ha construido con la derecha y proponer algo nuevo. Entonces, o sea, ¿cómo es posible es imposible que las cosas cambien de un día para otro? Entonces, ¿cómo explican ustedes con esa historia y con Petro, que yo lo vi con muchas cosas positivas, cómo podrían explicar ustedes ese sentimiento del pueblo de querer regresar a lo que sufrió o mismo ir aún más en un extremo? Ahí hay varios elementos para tener en cuenta, ¿sí? Y es... O sea, desde la primera vuelta se muestra el bloque hegemónico de Abelardo Lespliella. Pero no solamente eso, sino hay otro elemento y es el tema también de los medios de comunicación y la manipulación mediática tiene muchísimo que ver ahí. Días antes, apenas empieza como la disputa por la presidencia, las encuestas daban como ganador a Iván Cepeda. Obviamente en varias de ellas pues no mostraba que necesariamente Iván Cepeda fuera a ganar en primera vuelta, que íbamos a sacar una buena votación, pero que le ganábamos tanto a Abelardo como a Paloma Valencia. 2 semanas antes se empieza a activar toda una estrategia de manipulación mediática que da miedo. Es una manipulación mediática ligada, por ejemplo, a manipulación de sondeos, ¿sí? En donde, por ejemplo, la empresa Atlas Intel tiene mucha responsabilidad ahí. En donde, por ejemplo, el grupo Gilinski, a través de la revista Semana, empiezan a vender la idea de que Abelardo ya está ahí. Abelardo ya está ahí, igualó a Cepeda, por todo lado de la narrativa, por redes. También el tema de redes sociales es muy impresionante porque se empiezan a activar una serie de bots, de manipulación, de algo muy que de hecho a uno lo pone a pensar y lo hace recordar un poco lo que fue el plebiscito por la paz. Entonces, cuando uno va a ver los resultados por regiones y uno contrasta los resultados del plebiscito por la paz con los resultados de la primera vuelta, es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Wow. Con las mismas estrategias de manipulación. Exactamente iguales. Entonces, ahí hay un elemento. Sin embargo, yo rescato y quiero ser optimista que la gente en Colombia no se quedó quieta. Y no entraron en pánico y no se asustaron. Y no estamos asustados. Por el contrario, los colombianos, las colombianas le están poniendo el pecho a la brisa
Sí. Y no se quedaron quietos. Están saliendo a la calle, están inundando por todo lado las redes sociales, están dando la pelea. Sí, lo y he eso visto. es muy importante decirlo. Eso es muy importante decirlo porque al fascismo se le responde así. Al fascismo Sí. no se le responde con miedo, escondiéndonos, bajando la cabeza, sino por el contrario, plantándole cara y acá estamos. Y no estamos solos. Creo que por eso mismo lo que hablábamos hace un momento es tan importante estos espacios, porque si hay algo que nos demuestra la derecha latinoamericana es que la derecha se va a unir. Y ellos saben, ellos incluso aplican más las herramientas. Ellos saben muy bien lo que es la combinación de todas las formas de lucha, porque lo hacen. Ellos saben muy bien lo que es el internacionalismo, lo hacen. Lo estudian, lo manejan. y lo aplican para sus aplican. beneficios. Entonces, esto indica y requiere que nosotros, como pueblos latinoamericanos, como países del sur global, empecemos a generar esos procesos de resistencia, de articulación, de integración regional, de internacionalismo, de solidaridad para hacerle frente al fascismo. El fascismo solo no lo vamos a ganar. No. Olvídelo. Cada quien aislado no le vamos a ganar. Pero si nos unimos, somos capaces de plantarle cara y de poder avanzar y derrotarlo, como lo hicimos ya una vez. Excelente. Yo también estoy bien admirada porque nosotros con nuestra campaña y eso que le dijimos a la gente que lo hiciera, pero nadie nos hacía caso en ese entonces cuando nosotros estábamos en la campaña. Pero yo en estos 3 días he visto tanta cosa, tantos compañeros colombianos hablando en apoyo al candidato y el por qué jugarse la vida o la muerte, Y lo encuentro impresionante porque nosotros no tuvimos eso y eso nos faltó. Nos faltó esa unidad que ustedes tienen. Yo eso la admiro muchísimo porque ustedes son un país que ha sufrido muchísimo más que nosotros. Entonces como que me admira ese poder, ese amor por su país. Que la gente que sí votó por Iván están dispuestos a jugársela hasta lo que tenga que hacer, no van a rendirse. Y los estudiantes, yo pienso que yo pienso que la lucha de los jóvenes es la lucha de mañana. Los jóvenes te inspiran, te dan ganas. Yo la marcha que tuvieron los estudiantes ayer en Chile me emocionó porque yo veía a los viejitos apoyando con los estudiantes y todo, y vi un viejito que tenía una imagen de Salvador Allende en su chaqueta y lo estaban golpeando y se lo estaban metiendo en un carro de policía, bueno, en esos guanacos que tienen ellos, y pero era un viejito. ¿Qué le iba a hacer el viejito a ellos? ¿Por qué tenían que abusar de él? ¿Entendí? Un viejito de tercera edad que tenía como 80 años, pero él estaba ahí con los estudiantes. Eso me emociona muchísimo porque yo pienso que la juventud es la única que va a salvar este mundo. Y tenemos que hacerlo porque tenemos que educar a estos jóvenes. Con estos programas nosotros podemos ir educando a la gente porque nosotros tenemos que hacer conciencia, tenemos que crear conciencia. Sin eso, olvídate. Por eso yo estoy agradecida de mi compañera aquí, que la amo tanto, a Katy, porque me inspira a trabajar. Y Jessica, tú también siempre me has inspirado. Entonces yo pienso que ustedes, los jóvenes, tienen el futuro. Ustedes tienen que hacer esto y yo los voy a apoyar en la mejor manera que yo pueda. Pero tenemos que combatir esto con todos, no solo con ustedes que son colombianos, sino con los compañeros peruanos, con los compañeros bolivianos. Mira los compañeros bolivianos, la lucha que están dando. Yo me saco el gorro, un orgullo de ver a esa gente luchar, no por entregar sus tierras, ¿entendí? Mientras que nosotros no tenemos ese coraje. Entonces, esas son las gente que nos tienen que inspirar y tenemos que entrevistar, porque esas son las luchas que nosotros tenemos que dar. Creo que hay algo importante que decir. Creo que el coraje lo tenemos en Chile, pero siento que no estamos organizados. Hay mucha división en Chile. Hay una división en la izquierda que afecta a la izquierda y que no se encuentra en la derecha. De pensar de que hay mucha gente que no votaron por Janet Jara, que representaba la coalición, o sea, la combinación de la mayoría de los partidos de izquierda, pero como ella era del Partido Comunista y la gente tiene esa idea que el comunismo es el demonio, hay mucha gente que por ignorancia o por miedo, gente que se dice de izquierda, no querían votar por ella. Entonces hay eso también de que para mí mi comunidad, más allá de cultural chilena, es realmente la gente que lucha conmigo.
o en la misma lucha. Y en eso mi comunidad es la gente de izquierda en todo el mundo, incluyendo la gente blanca, lo que sea. Es eso. Y hay que entender que en el contexto que estamos viviendo ahora no nos podemos permitir estar desinformados y estar separados. Por eso es importante de unirse y de tomar todos los espacios posibles para crear discusión y para crear unidad. Y vi algo justamente en las redes sociales que me gustaría compartir con ustedes, que encontré doloroso pero muy interesante, que trataba de explicar por qué justamente en Latinoamérica votamos por la extrema derecha. Hay muchas razones, creo yo, pero había ese concepto que decía que la gente latina fuimos tan oprimidos, hay tanta desigualdad, tanta violencia, tanto trauma, se ha desarrollado como un odio hacia nosotros mismos como pueblo. Y cuando ven a esa gente, no votan necesariamente por él, pero votan por esa imagen que les gustaría ellos poder ser. En el sentido de que ven una persona millonaria, que tiene justamente, que se viste bien, que habla bien, y se dice, pucha, me gustaría ser así. Me gustaría ser, o como mismo Cass, yo vi gente, decía una cosa horrible que estaba diciendo, pero en los comentarios, qué bonitos ojos tiene, ojos azules, qué bien habla, qué bien vestido se ve, no como el Boris que andaba en bicicleta. Entonces hay eso también que hay que cambiar, esa mentalidad, y volver a justamente amar nuestra cultura, amar nuestro pueblo, y hay que ir hacia esa gente, tratar de informar y tratar de entender para poder cambiar esa mentalidad, porque si no, nunca vamos a ser mayoría. Sí, no, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que mencionas, bueno, las dos mencionas cosas muy, muy importantes, pero digamos que entrando un poco en ese análisis antropológico que tú haces, hablaba un poco el Quijano, que es un pensador latinoamericano, de esa matriz colonial del poder, que por ahí vi que le pusieron fue Patrick, precisamente para no hablar de mujer matriz, sino, y se enfoca en 4 elementos estructurales, que es el colonialismo, el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Entonces, todos esos elementos que tú mencionas de ese odio también yo me siento mal por estos ojos negros y este color, y soy enano y tengo una estatura baja y soy moreno. Entonces, ese ejemplo del hombre, ¿no? Porque no es la mujer, sino que es el hombre macho, fuerte, de ojos claros, rico. Creo que eso es clave que lo empecemos como a sacar de la psique pues latinoamericana, ¿no? Otra cosa que me parece clave importante es importante de analizar es que el Estado en sí, porque el Estado en sí es un aparato de reproducción de la violencia, es un aparato en sí, como decía, el propio Marx, es un aparato de Estado, un aparato represivo. También tiene al ser represivo y al ser de la clase capitalista, también tiene unos alcances. Y evidentemente Gustavo Petro ha tenido ciertos errores dentro de la práctica del Estado, porque precisamente, como tú decías, hasta ahora se llevan 4 años, de gobierno de izquierda. Entonces es lógico que se presenten muchos, o más bien varios errores. Yo qué diría, digamos, ya para ir como concluyendo un poco el análisis de las elecciones en Colombia, es que no es algo nuevo que la derecha quiera estar en el poder. Llevamos 200 años en lo mismo. Y sentir rabia, ira y tristeza e impotencia es normal, somos seres humanos, pero al mismo tiempo, al no ser un fenómeno nuevo, hacerle frente a eso también tiene que ver con que esto es una lucha de largo aliento, porque el capitalismo no es algo que se va a ir en 5 días, pero no es algo que va a ser eterno. Sí. Entonces hay que hacerle frente siempre. No se va a acabar en 2 días, ni en 1 año, ni en 10, ni en 20 probablemente, pero vamos en la lógica y en la lucha, ¿verdad? Sí. Entonces, al ser una lucha de largo aliento, de aquí en adelante pueden seguir pasando cosas. Lo importante es, como decían un grupo español que me encanta, Los Chicos del Maíz,
hay que sonreír, vamos a ganar y por ello hay que sonreír. O la Rita Salgado. La Rita Salgado cuestiona a la izquierda y ella dice, en estos momentos no sabemos si en realidad qué va a pasar con la humanidad, pero lo que sí sé es que la lucha tiene que continuar y nosotros tenemos que seguir creando conciencia porque es la única forma de lucha que nos queda. Me encanta cómo ella habla porque me he dedicado mucho a estudiar su feminismo porque ella también se cuestiona, porque ella también fue una mujer muy revolucionaria y bueno, estuvo en los procesos de Cuba, de Nicaragua, y ella cuestiona ciertas cosas que nos han hecho bien, ¿entendés? Entonces dice, bueno, tenemos a lo mejor que empezar a hacer las cosas diferentes. Si no nos funcionaron, bueno, busquemos otra forma de hacerlo, porque la lucha no puede quedar, no lo pudimos dar por vencido, tenemos que buscar otras formas de luchar, pero tenemos que seguir luchando. Y unidos, porque no se trata de que los chilenos por un lado, que los colombianos por... No, tenemos que luchar unidos, porque si los latinoamericanos no estamos unidos, olvídate, no vamos a avanzar. Entonces... Hay varios elementos para tener en cuenta, ¿no? Y es que, como ustedes mismas lo mencionaban, sí, dentro del espectro de lo que se puede llamar izquierda, progresismo, sectores alternativos, pongámosle la denominación que queramos ponerle. Hay muchas diferencias, claro, sí. Hay diferencias ideológicas, diferencias organizativas, diferencias, ¿sí? Es natural que haya diferencias. Y por el contrario, de hecho, antes bienvenidas, porque yo creo que esos elementos son los que nos permiten a nosotros mismos abordar un problema de distintas formas y no casarnos solamente con una idea que de pronto nos puede llevar a un error. En ese sentido, por ejemplo, creo que ahí rescato mucho por lo menos la frase de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, o inventamos o erramos. Y ahí es muy importante, por ejemplo, el aspecto de lo que son los mismos procesos sociales, los mismos movimientos de base, como muchas veces incluso desbordan a las mismas dirigencias. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? La gente muchas veces de forma espontánea, ¿cierto? Sale, se moviliza, bloquea, hace pintas, hace infinidad de actividades. Y es muy válido. Pero bueno, ¿y dónde está la organización? Y es la organización la que nos permitirá resistir estos ataques. Creo que, por ejemplo, nosotros dentro de la izquierda podemos tener muchísimos debates, muchísimas diferencias, muchísimos desencuentros. Sin embargo, yo creo que también hay otro punto y es que nosotros no podemos tampoco entrar en la trampa de reproducir y de dividir, por ejemplo. Y hago, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Venezuela, ¿sí? Sí. El caso de Venezuela es un ejemplo, ¿sí? Mire, la persona puede tener todas las discusiones, todas las diferencias, todos los desacuerdos con Venezuela, pero en ningún momento se puede avalar la intervención de una potencia extranjera en Venezuela. Exacto. Se puede tener todas las discusiones, todas las diferencias, todo lo que ustedes quieran con Cuba, pero no se va a avalar nunca un bloqueo económico, una agresión militar. Sí. Y así con muchos otros procesos. Podemos tener muchas diferencias, pero creo que hay elementos que es como, mira, yo contigo tengo muchas diferencias, pero no por ende te voy a vender. Así de sencillo. Así de sencillo. Y ahí hay otro elemento que yo quisiera poner en cuenta y es que estamos en un momento clave y es que no se nos puede olvidar a nosotros que esta derecha descompuesta, porque al final de cuentas es una derecha descompuesta que se ve en América Latina, lo vemos en Chile, lo vemos con el mamarracho de Milei en Argentina, lo vemos con Noboa, un narcopresidente, lo vemos con Bukele, lo vemos con un tipo Bolsonaro, lo vemos con... y así podemos hacer la lista, ¿sí? Hay que quitarnos en el cuento de que ellos son del país. No, ellos no están defendiendo el país. La patria de ellos no es nuestras patrias. La patria de ellos es Estados Unidos. Y ni siquiera Estados Unidos. Es el capital y es el gobierno gringo. Ni siquiera, esa es la patria de ellos. Ellos no tienen patria.
Son tan Y se hacen los más patrióticos. Y se Eso es hacen lo los más peor. patriotas. Pero también hay que tener en cuenta una cosa y es el declive y el problema hegemónico que está teniendo Estados Unidos y cómo se están hundiendo ellos mismos. Y estamos también en un momento en donde nosotros tenemos dos opciones. O nos hundimos con ellos o buscamos otras alternativas. Sí. Y ahí está la disputa. Y nosotros no podemos olvidar eso en el momento de la organización y eso. Lo que ustedes dicen, es necesario la articulación, es necesario el diálogo, es necesario pensar en nuevos procesos y nada, avanzar. Eso es lo que toca, avanzar, trabajar y seguir trabajando. No se le puede echar la culpa a la gente, es que no entiende, Exacto. no entiende de política y por eso vota a la derecha, cuando, hey compa, ¿hace cuánto tú no vas al sindicato? Hey compa, ¿hace cuánto tú no te organizas con la gente en la calle? Hey compa, ¿hace cuánto tú no vas a la vereda? Ajá. Hey compa, ¿cuál es tu trabajo de base? Exacto. El trabajo en la población. El trabajo en la población. Porque nosotros también la izquierda tenemos que entender que si no estamos ahí con el pueblo, en la población, en los sindicatos, en todas partes, ¿cómo podemos pedirle a esa gente que sepa por quién tiene que votar o educarla si no estamos donde tenemos que estar? No hay que dejar nunca abandonar al pueblo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es volver a las calles. Es educar a nuestro pueblo para poder avanzar, porque lo dejamos muy abandonado, entonces hay que avanzar. Es algo que mencionábamos en el primer capítulo, que hay que hacer un cambio de mentalidad de que la política es algo de todos los días y todo el año y no solo en el momento de elección. Y eso es para todos, no solo los de izquierda, la de izquierda también, que nos organizamos cuando hay una tragedia o cuando sale un facho y no hablo de todo, yo sé que hay mucha gente que trabaja mucho y que es algo de todos los días, pero creo que hay que volver a normalizar de que la lucha es una lucha de todos los días y que hay distintas maneras de hacer el cambio y que de votar es solo un elemento de la lucha, que es un elemento para poder justamente no empeorar las condiciones en el momento presente de la gente más vulnerable, pero que no es suficiente. Y la izquierda tiene que seguir organizándose y creando esa unión, toda esa lucha junto todo el resto del año. Y mismo si metemos un candidato como ojalá que salga Iván Cepeda Castro, pero si sale electo, no hay que volver a la casa y dormir, hay que seguir porque eso es un paso nada más. Y para cerrar, les voy a hacer una pregunta. También tenemos, como lo habíamos dicho en el primer capítulo, que íbamos a presentar una personalidad política. Lo vamos a poder hacer después al final. Pero para, terminar esa conversación que podría durar muchas horas más porque hay mucha información, lo entiendo. Pero ahora, estamos, como lo dijimos, el 21 de junio son las elecciones. Aquí a la internacional la gente me dijeron pueden votar entre el 15 y el 21. Uh-huh. Me gustaría preguntarle que si pueden explicar cuál sería el contexto, el impacto de que salga Iván Cepeda Castro o que salga el otro candidato, teniendo en consideración también que justamente como lo dijeron, en Chile está la extrema derecha, en Argentina está la extrema derecha y está Estados Unidos con Trump, está Israel también, que están aliados y como un poder mundial. Y también de justamente entender, creo que ese contexto político actual lo hace peor. Yo siempre me he interesado en la política en general, pero creo que sigo esas elecciones de Colombia con mucha emoción por ese contexto de que veo la extrema derecha en todos lados en Latinoamérica y entiendo qué va a pasar con Latinoamérica si todos esos dirigentes de Latinoamérica se unen en esa extrema derecha y aliados con los Estados Unidos. Y de pensarlo de la otra manera también, de que, ahora tenemos este contexto, pero ¿por qué no podemos imaginar? Imagínense, sería lo contrario. Si todos nos ponemos juntos de la misma manera que se hace la extrema derecha, pero la izquierda, que entendemos que nuestras luchas son común y similar, y que elegimos partidos de izquierda por toda Latinoamérica y trabajamos juntos a independizarnos, a nacionalizar nuestros recursos. O sea,
dejémonos en justamente qué es lo que propone Iván Cepeda, a dónde va Colombia con ese candidato y a dónde creen que puede, o los impactos que sería el otro candidato, el demonio ese. El demonio. Tú me haces pensar que, bueno, en anteriores análisis, uno analiza que durante la época de hace 20 años, hacia el 2000 o más, América Latina tenía muchas y muchos presidentes alternativos y de izquierda. Y eran una unidad, ¿no? Y Colombia permanecía en esa lógica de derecha. Y ahora que por primera vez tiene una apertura distinta, un partido diferente, ahora es alrededor de Colombia los que están en la derecha. Entonces es bien particular siempre. Pues es palabras sencillas. Lo que yo analizo de que llegue Abelardo de la Espriella, una persona que nace en la costa atlántica colombiana, pero que él se siente muy avergonzado de lo que es. Él mismo se siente, yo creo que su estatura, su color de piel, sus ojos, la forma en la que habla, lo hacen sentir avergonzado de lo que es. Él proyecta un dandy europeo que nunca va a ser. Se puede poner piernas nuevas, cabello nuevo, ojos nuevos. Él nunca en su vida va a ser algo distinto a lo que él es. Entonces, partiendo de ahí, él ya en sí es una mentira, es una marioneta falsa. ¿Qué va a pasar con él? Pues vamos a volver a una violencia extrema, a una violencia reorganizada de muchos grupos narcos en general, de muchos grupos paramilitares, de una violencia que continuaría con esa ola, pues que no se ha terminado de acabar, porque eso hay que decirlo, aún seguimos viviendo violencias de grupos paramilitares, de grupos de criminalidad. Entonces, eso por un lado. La violencia va a seguir, que es como lo más grave dentro de todo lo grave. Y lo que se ha avanzado en términos sociales, de condiciones materiales de la gente, pues se van a borrar. El salario mínimo en Colombia ha subido como nunca en su historia, y eso es precisamente gracias a un gobierno de izquierda. La educación pública, digamos, después del bachillerato, de la secundaria, ha mejorado, y muchos jóvenes y jóvenes pueden ahorita ir de manera gratuita o con menos pago de lo que estaba hace 20 años. Entonces, creo que esos son dos elementos importantes a tener en cuenta, que aunque la gente diga que no, las mujeres, las madres van a tener que enviar de nuevo a sus hijos a la guerra. Y quienes lo envían no son los hijos de las clases adineradas, son los hijos de la señora de la esquina, de la campesina, de la señora indígena. Entonces, eso es grave. Si una mujer en pleno siglo XXI no es capaz de analizar que va a tener que enviar a su hijo a una guerra que no es nuestra, a que se lo envíen en una bolsa negra o en pedazos o quemado, o ni siquiera encuentren su cuerpo, si una mujer y una madre no analiza eso, no sé en realidad dónde estamos. Y por el otro lado, Iván Cepeda. Iván Cepeda es una persona que es distinta, es un hombre muy tranquilo a la hora de hablar, pero Iván Cepeda va a continuar, él ya lo ha dicho abiertamente, va a continuar con los diálogos de paz, con esas mejoras sustanciales en la vida de las comunidades, y yo creo que lo más importante es continuar los procesos de paz a nivel general. Y él sí habla de seguridad. Para la gente que dice que él no habla de seguridad, claro que él habla de seguridad, pero la seguridad, una cosa es verla desde desde la militarización de los territorios, que es como ponerle pañitos húmedos cuando alguien se parte un brazo, y otra cosa es verla desde su estructura, es decir, hay seguridad y la gente no roba y no hay criminalidad cuando tiene las condiciones garantizadas de vida, de alimentación, de educación, de salud. Entonces yo creo que eso sería clave. Claro que la razón actualmente no está como no es muy importante para mucha gente, son más las emociones, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la derecha sí ha sabido utilizar las emociones de la gente para llegarles. Entonces, yo me permito terminar esto diciendo, la gente que es creyente y que considera que hay un paraíso después de esta vida, pero habla
con la boca pero no practica con sus acciones, es igualmente va a ir al infierno, a su infierno. O sea, eso sí se los garantizo. Me gusta eso. Lo que yo podría agregar es que, como bien lo mencionaba Jessica, Abelardo es la representación viva del querer volver al pasado, a la reactivación de la guerra. Eso es Abelardo, ¿sí? Eso es lo que yo pensaba. Sí. Abelardo representa la militarización del campo, pero no la militarización para asegurar la vida y la dignidad de los campesinos humildes, sino para garantizar los grandes proyectos de monocultivos, los grandes proyectos mineros, que al final de cuentas muchas de las poblaciones no les queda nada. Es la agudización de la guerra. Es la agudización de la desigualdad. Es la concentración de la riqueza. Eso es Abelardo. Abelardo se muestra... hay un aspecto muy similar de la derecha colombiana que creo que lo comparte con las derechas latinoamericanas. Lo mencionábamos hace un momento y es su odio profundo al país. Su odio a la patria. Su patria no es Colombia. Su patria es otra. Es el dinero. Es el dinero. Y lo que decía Jessica es muy cierto. ¿Sí? Él tiene un problema de percepción de sí mismo. Se odia tanto a sí mismo que él quisiera de verdad ser un gringo como Trump. Pero Eso nunca va a serlo. Es justamente tocando ese tema de que... Porque el presidente Kast no quiere a Chile. Él no es chileno. Es alemán. Es un nazi. Entonces... ¿cómo puede ese hombre querer a su pueblo si él lo mira? No, y más encima, para él es un tipo que se siente blanco, con poder. ¿Cómo va a mirar a un campesino o a un mapuche o a una aymara como seres humanos? Para él no existen, es destruirlo, que hacerlo desaparecer. Entonces, es lo mismo que tú estás hablando, entonces nos pasa a todos lo mismo. Entonces, esta gente que quiere gobernar, no gobierna para mejorar, sino que para destruir. Entonces, por favor, nosotros llamamos a los colombianos que por favor vayan a votar por Iván. Es su candidato. Voten para que puedan mañana vivir en paz. Hay un elemento que vale la pena y es en este contexto, por ejemplo, ese discurso mediocre y cínico del patriotismo vendepatrias, porque es un patriotismo cipayo, es necesario decirlo. Es, por ejemplo, en este contexto de campaña, era que ellos orientaron que se utilizara la camiseta de la Selección Colombia. Ustedes saben que el tema del fútbol, pues para nuestros pueblos de nuestra América es el fútbol es una religión, sí. Sí. Y entonces, pues claro, pero sin embargo, y nosotros estábamos en un momento como prevenido, pero también cuando empezamos a ver gente que salía a votar por el pacto, que salían a votar por la continuidad del proyecto, que pensaban que era necesario continuar con la camiseta de Colombia, ahí es cuando viene la disputa. La disputa también de ¿qué? De reapropiarnos de todo eso. Y es como la camiseta no le pertenece a un proyecto fascista. La camiseta es una camiseta popular. Y hoy, de hecho, estaba mirando hace poco y es como, por ejemplo, las barras están saliendo, las barras de los equipos de fútbol están saliendo poco a poco a mostrar su apoyo al proceso del cambio. Las barras, no las dirigencias, no los grandes jugadores, no. La barra de fútbol popular. Y eso llama mucho la atención porque es eso. Es pensarnos nuevas formas de organización, nuevas formas de proyecto. Por el caso de Iván, es la continuación de un proyecto. El tema de la revolución agraria es supremamente importante. El tema, por lo menos, de la redistribución de las tierras es muy importante. Porque en el país no se sabe en verdad todavía la fecha cuánto está concentrado. No hay un censo exacto que permita saber cuál es el nivel de concentración. Hay un ejemplo claro de eso es que, por ejemplo, terrenos que son de la nación, terrenos baldíos, fueron apropiados por las oligarquías que ahorita están apoyando a Abelardo. Un ejemplo de eso es el primo de Paloma Valencia, que le ordenaron retornar, devolverle tierras que se había robado del Estado.
Y entonces cosas como esas, ¿sí? El tema de la tierra, el tema del... si bien Petro habló del tema de la gratuidad en la universidad, Iván está hablando, no basta solamente con que la universidad sea gratuita. Es necesario darle condiciones materiales al estudiante para que pueda continuar. Exacto. Y eso va por el financiamiento y fortalecimiento de bienestar universitario. Esos son muchos elementos. Entonces ahí... disculpa. Sí. Entonces, digamos, lo que uno puede rescatar muchísimos elementos de un plan y un proyecto de país de 240 páginas, 44 páginas, comparado con 3 páginas, que es un proyecto de Abelardo. Usted ya puede hacerse idea de la capacidad de análisis, de propuesta del país. Porque su país no le interesa verlo crecer, no le interesa nada, le interesa ven al país como una caja menor que pueden estar saqueando para sus arcas privadas el señor Abelardo y su grupo. Para irse a Italia. Pero una pregunta cortita, solo saber, ¿hay encuesta para saber la satisfacción del pueblo con el gobierno de Petro? Sí, actualmente, si no me equivoco, es más del 50% la popularidad y la aceptación de Gustavo Petro. Bueno, todo eso, sí, vamos a tener que terminar, pero lo que encuentro bonito y doloroso al mismo tiempo es de darnos cuenta con toda esa discusión. Creo que, como decíamos, la primera etapa, luchar para que salga el candidato Iván Cepeda Castro, pero después de darnos cuenta de qué es lo que nos revela ese candidato y que tenemos como comunidad latinoamericana, tenemos que reconstruirnos y volver a querernos nosotros mismos y volver a sentirnos empoderados en ese contexto de la historia donde siempre trataron de ponernos como el tercer mundo, como menos. Y eso viene de la colonización. O sea, es un trabajo individual y colectivo que se tiene que hacer cada día y que es importante porque es minimizar el impacto que tiene después en las políticas. Porque de la misma manera que, no sé, ahora creo que lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que decíamos, pero ¿por qué gente en el extranjero va a votar también por un partido de derecha? Pero creo que causa eso también, desgraciadamente, muchas veces, inmigrar en un país gringo que tiene dinero y que hay más facilidad en ciertas cosas, puede causar un sentimiento de decir, bueno, entonces aquí sí son mejores que allá y yo quiero sentirme más identificado con esta gente que con la gente de allá, que con mi propia gente, sin pensar que al final la economía que se vive aquí es del sufrimiento de la gente, de nuestra gente del sur. Yo cuando veo inmigrante llegar aquí y olvidarse de dónde viene y sentirse más gringo y no entender todo ese nivel de poder y de entender por qué vivimos bien aquí, es porque estos países, incluyendo Canadá, vive de los recursos de Latinoamérica, vive del financiamiento del genocidio en Palestina. Entonces, que todas esas luchas son importantes. Pero creo que también vale la pena recordar, creo que no solamente, es que creo que ahí hay un error, y es que el tema de los medios de comunicación y el discurso hegemónico y hasta el aspecto ideológico tienen mucho peso, porque uno también se podría hacer la misma pregunta de ¿por qué entonces, si Estados Unidos está en la panacea, por qué los gringos, los estadounidenses, se están yendo a América del Sur a vivir? Exacto. Cuando usted se ve forzado, claro, cuando usted se ve forzada a tener 2, 3 trabajos para pagar un arriendo en Estados Unidos, una renta, pues eso qué sueño estadounidense es el sueño americano. Y aquí también. Y sin embargo, ese es un fenómeno que se sigue dando y se está viendo cada día más de estadounidenses viviendo en América Latina. Obviamente eso nos ha traído otra serie de problemas, que es el tema de gentrificación y todo eso. Pero bueno, eso ya va para otra discusión. Pero son cosas que como que valdría la pena tenerlas en cuenta. Entonces, ustedes, la persona que es migrante latinoamericano que vota por la derecha,
oiga, ¿en qué país está pensando que está? Exacto. Porque ese país ya ni siquiera, ese sueño americano que se pintaba, No ya ni siquiera existe para los mismos gringos. Entonces, es difícil. Fíjate que yo tengo una amiga americana que vive en Chile y ella se fue a vivir a Chile porque en Chile podía vivir en mejores condiciones que en su país porque ella tenía una enfermedad. Entonces, con la enfermedad que ella tenía, no podía sobrevivir porque al final iba a trabajar para pagar y al final no le iba a alcanzar para vivir. Entonces se fue a vivir a Chile porque en Chile podía obtener esos medicamentos gratuitos y puede tener una salud mejor que la que podía tener en su país. Y vivía felizmente. Y decía, yo vivo en Chile, soy americana y soy más feliz porque me alcanza para vivir. Pero si viviera en mi país, yo ya era muerto de mi enfermedad porque no me alcanzaría. O sería pagarme arriendo o pagar mi enfermedad. Entonces, eso no es un sueño americano. Así que... Bueno, y solo de precisar que yo no hago parte de eso, no siento que sea quien mejor que en ningún lado, y justamente creo que es bueno también que la gente mismo aquí en Quebec se está dando cuenta que el sistema tampoco está funcionando para la gente. Hay más gente en la calle, ya hay crisis de la comida, de la vivienda, todo eso. Entonces, bueno. Pero para terminar, bueno, primero muchísimas gracias por todo su aporte, toda la información fue súper interesante, pero vamos a terminar con la presentación de, que lo llamamos el Minuto Latino o Latinex, donde presentaba una personalidad política, y en este caso, si entiendo bien, es la que sería la vicepresidenta de Iván Cepeda Castro. Digámoslo que sí. Disculpa, te interrumpí. ¿No? No. Bye. Creo que en este espacio vale la pena reivindicar el rol de Aida Quilcue. Sí. Y vale la pena reivindicarla en el sentido para contrarrestar la campaña sucia que le están haciendo a Aida. Sí. Y están mostrando a Aida que es una compañera indígena, ¿cierto? Como una persona ignorante, que no está capacitada, con un discurso profundamente racista. Y ese es el discurso de la extrema derecha. Y que incluso, lamentablemente hay que decirlo, en algunos sectores también de la izquierda se siente. Cuando uno dice, oiga, son los pueblos originarios, las comunidades afro, las que históricamente han sido violentadas, desplazadas, atropelladas, y tenemos la posibilidad de poner una vicepresidenta indígena y salimos con estas, ¿qué es lo que estamos pensando? En este caso, por ejemplo, yo quiero decir que Aida Quilcue es una política líder indígena, ¿sí? Es defensora de derechos humanos, es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, pertenece al Consejo Regional Indígena de Cauca Creek y es consejera de derechos humanos y de paz de la UNESCO, fue. En este sentido, es senadora, porque nadie tiene en cuenta eso, es senadora por el pacto histórico actualmente, o sea, es candidata a la vicepresidencia y es senadora. O sea, tampoco es alguien que vino a salir de la nada. Uh-huh. Y entonces es importante decir eso porque el empezarse a pensar nuevos imaginarios va ligado a necesariamente desmontar esos discursos y esas ideas racistas que todavía perduran. Lamentablemente, vuelvo e insisto, y es necesario decirlo, incluso en algunos sectores de la izquierda. Yo solo quisiera agregar que Aida, y porque vamos a ganar hay que sonreír. Sí. Aida sería la primera mujer indígena o autóctona en todo el continente, en nuestro continente de América, de Abya-Yala o de nuestra patria grande, incluyendo Norteamérica. Exacto, eso en te iba a ser decir. la primera mujer indígena vicepresidenta. Qué o sea, orgullo. nunca en la historia de nuestra historia reciente y después de la colonización, nunca una mujer indígena ha llegado a tal circunstancia. Así que es un honor decir que nuestra compañera que perdió a su compañero, a su Sí. pareja de vida, asesinado por grupos y por fuerzas paraestatales y por el propio Estado colombiano, decir que ella va a ser una
vicepresidenta para mí es un orgullo. Decirlo, sentirlo y vociferarlo, hay que hacerlo por ahí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Vamos a poner toda la información sobre Iván Cepeda y Aida Quilcoé en la descripción. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos a un próximo capítulo. Muchas gracias. Y bueno, quizá solo decir, si quieren dar la información a la gente aquí en Montreal, dónde pueden votar, cómo se pueden votar y... Claro. Sí, claro que sí. Todas invitadas a votar entre el 15 y el 21 de junio. Por favor, madrugues el lunes, el martes, el miércoles, todos los días. Si puede, lleve a toda, hasta el perro de la casa. De lunes a sábado, las votaciones serán en el Consulado de Colombia, que es en el 1010 Rue Sherbrooke. Y el domingo será justo al lado. Está todo súper bien organizado, así que no va a haber problema. Así que todas y todas de nuevo para estas fechas. La gente debe traer algo, su cédula de identidad, su cédula seguramente. de ciudadanía y nada más. Ok. Bueno, también vamos a poner esa información bajo del capítulo, que vamos a tratar de sacar lo antes posible para ayudar. Entonces, muchísimas gracias por su aporte y hay que soñar y que vamos a ganar. Los queremos mucho, chiquillos, y los invitamos a otra porque pienso que tenemos mucho que aprender de ustedes, de nosotros, de ustedes y ustedes de nosotros. Claro Vamos que sí. se puede. Muchas gracias. Chao, chao. Vamos.